Y bueno, y esta persona es seria, ¿sí? Más que el otro. Ya te no digo nada porque ya estamos grabando. Bueno, ¿recuerdas dónde quedamos la última vez? Estábamos con lo del informe que te había compartido, Dani, una de las últimas clases. Ah, sí, no, igual estamos ¿cómo se llaman? En dirección de jugadores y equipos. Después vamos a ver lo de videoanálisis, lo del sistema lo del sistema para el análisis de rendimiento. Bueno, comparto pantalla. Lo último que vimos fue los dos tipos de jugadores que nos podemos llegar a encontrar en un plantel, ¿sí? Un futbolista inteligente y un futbolista un poco necio, terco. ¿Recuerdan que estuvimos viendo eso? Hicimos un pantallazo, porque a ver, yo lo tengo anotado como que fue lo último que vimos. Vimos las características, tanto del futbolista inteligente como del necio, pero no llegamos a terminar de desarrollarlo, ¿sí? Hicimos un pantallazo. Y anteriormente habíamos visto, bueno, la nota que le hicieron a Guardiola, conceptos clave de la nota, etcétera, etcétera. Bueno, ahí voy a compartir pantalla. ¿Se ve pantalla completa ahora? Sí, Dani, se ve. Perfecto. Bueno, estuvimos viendo lo que es futbolista inteligente versus futbolista necio. Nosotros como entrenadores tenemos que saber distinguir los tipos de jugadores que nos vamos a encontrar en un plantel de fútbol, ¿sí? Primero y principal tenemos que saber identificar el temperamento de cada uno. Recuerden que si, bueno, ustedes estuvieron viendo en psicología deportiva, los cuatro tipos de temperamento, ¿sí? Melancólico, colérico, flemático y sanguíneo, ¿sí? Una vez que nosotros sabemos cuál es el temperamento de cada futbolista, te das cuenta por las características que tiene cada temperamento, ¿sí? Entonces, bueno, ves al jugador desarrollar esa característica. Y lo que percibimos de ellos es cómo va a ser el trato para con ellos, ¿sí? Si tenemos un jugador melancólico y lo corregimos en público, probablemente se deprime y se haga la cabeza pensando en lo que le dijo el técnico, ¿sí? Bueno, estos son cuatro tipos de temperamento que podemos encontrar en los distintos futbolistas que estén en el plantel. Pero hay dos grandes rasgos que están dentro de estos cuatro temperamentos, ¿sí? Que es la inteligencia, ¿sí? Que es una característica, bueno, positiva que tienen todos los jugadores. Y después tenemos el lado contrario, el lado opuesto, que es la necedad, ¿sí? Que es negativa esa característica de un jugador. No importa el temperamento que tiene. Estos grandes rasgos se pueden encontrar en cualquier futbolista independientemente del temperamento que tiene, ¿sí? Porque todos los seres humanos somos inteligentes y todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida podemos llegar a ser necios, tercos, tomar malas decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, vos cuando te encontrás con un futbolista inteligente, sabés que el jugador te puede llegar a rendir. Y cuando te encontrás con un futbolista necio, que por lo general los jugadores necios suelen ser aquellos que tienen un determinado talento muy bueno y piensan que con eso le alcanza y que no necesitan más nada. Por lo cual no hacen caso a las indicaciones del técnico, cuando se equivocan le echan la culpa al compañero, no reconocen la corrección, etcétera. No quieren reconocer que se equivocan y no quieren tampoco reconocer la autoridad del técnico. Y bueno, nosotros debemos saber identificar, que es muy fácil identificar los tipos de jugadores, estos rasgos característicos de los jugadores que tenemos dentro del plantel y saber cómo tratarlos, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado futbolista inteligente y por el otro futbolista necio. ¿Qué es una persona inteligente según la RAE? La capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas. Y una persona necia, según la Real Academia Española, falta de inteligencia, terco y porfiado en lo que hace, ¿sí? Y bueno, vimos también lo que son las principales características del futbolista inteligente. La principal es la humildad, ¿sí? Porque un jugador inteligente, y suele ser humilde cuando ya está maduro los jugadores, porque los jugadores pasan un proceso en el cual dan todo de sí, ¿sí? Están en su mejor momento y después de ese mejor momento están con el ego por arriba y luego empiezan, cuando empiezan a bajar un poco el nivel, caen, ¿sí? Caen de ese pedestal en el que se subieron. Entonces ahí empiezan a ser más humildes, ¿sí? Entonces hay un equilibrio entre el ego alto y el bajo autoestima, porque cuando el jugador baja el rendimiento, le afecta en sus sentimientos, ¿sí? Entonces muchas veces de estar en un pedestal con el autoestima muy alto, con el ego muy alto, ese ego se le baja cuando baja el rendimiento, cuando no rinde. Entonces tiene un equilibrio de ego el jugador y ahí es donde empieza a ser humilde, ¿sí? Es una maduración acorde a los procesos vividos que tiene el futbolista. Entonces empieza a ser más humilde, empieza a trabajar mejor y vuelve a llegar a su nivel siempre y cuando mantenga la continuidad, tenga una continuidad. Entonces una de las características principales del futbolista inteligente es la humildad. Otro que mantiene la calma a la hora de tomar las decisiones, que no se deja llevar por las emociones, que es frío, ¿sí? Ante la presión de la hinchada, ante la presión del técnico, de los dirigentes, ante la presión de ganar en sí, que escuche y aprende. ¿Sí? Esto es fundamental, que escuche y que aprenda, porque si escucha al jugador sabe que se abre la posibilidad a incorporar nuevas herramientas para su juego, ¿sí? Y eso hace que rinda más y que juegue más, y que tenga menos en peligro su puesto. Después admite los errores, que eso también es fundamental. El jugador que es inteligente admite los errores y los corrige. Se los puede corregir el técnico y él los puede aplicar a la corrección, ¿sí? Bueno, la humildad deja de lado el ego y se preocupa por el bienestar del equipo, no confronta cuando se ven afectados sus intereses, ¿sí? Después, que mantiene la calma ante las dificultades buscando soluciones y no conflictos. Sí, sobre todo dentro del campo de juego ante las tomas de decisiones, ¿sí? Que no le echa la culpa al compañero cuando pierde la pelota, que cuando tiene que correr, corre, no espera más del otro, sino que él da de más, etc. ¿Sí? Después, dentro de lo que es el vestuario, fuera del campo de juego, mantiene la calma ante las dificultades, ¿sí? Sobre todo cuando se pierde, porque no es lo mismo un vestuario con una dinámica ganadora que un vestuario con una dinámica perdedora, que es propensa a conflicto. Cuando el vestuario, bueno, el equipo empieza a perder y el vestuario tiene una dinámica perdedora, una mentalidad le cambia el chip, ¿sí? Y es propensa a conflicto cuando tiene una dinámica perdedora. Entonces, el jugador que es inteligente ante esa dinámica mantiene la calma, observa, aprende y trata de no crear más conflictos de los que hay y trata incluso hasta de resolverlos. Sabe escuchar, escucha y aprende a sus compañeros de equipo y acepta las correcciones del entrenador, que es fundamental esto. Muchos jugadores le quieren escuchar, quieren tener razón siempre. Admite errores, ¿sí? Aprende sus errores y ajusta su juego en consecuencia. Después tenemos las características principales de un deportista que es necio. Es egoísta, ¿sí? Orgulloso, no le gusta decir nada, piensa que siempre tiene razón. Iracundo, ¿sabes lo que es iracundo? Que se enoja fácil. Exactamente. Iracundo, que es propenso a la ira.
¿sí? Bueno, el jugador que es iracundo, que es propenso a la ira, hace locura, ¿sí? Dentro del campo de juego. Si es un chipita, como recién hablábamos, que lo molestan seguido, que discute con el compañero, contesta mal al técnico, que le responde mal al árbitro, se pelea con el rival. Es el típico jugador necio, ¿sí? Con estas características que uno ve, jugadores así con estas características, es el típico jugador necio. Después, no escucha, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez vieron jugadores dentro del campo de juego que están dando indicaciones y no le da bolilla ni al técnico, no le da bolilla a los compañeros, no le da bolilla a nadie. Se Incluso, me viene a la cabeza Pogba. ¿cómo? Se me viene a la cabeza Pogba. A ver, recordame la situación. No, que se peleó con Mourinho y lo echó de Manchester United, porque él ¿Ah? estaba ahí. Y después, bueno, nada, el tema de las lesiones, se tuvo que. El tema del doping, lesiones, y no volvió a jugar más. Y ahora está en el Mónaco, ¿no? Está en el Mónaco, pero creo que le van a rescindir contrato. Y pasa que estuvo como 4 años sin jugar, ¿no? Hace un montón de tiempo, sí, sí. La pandemia, después el doping, todo junto. Volvió el año pasado recién. Creo que este año está de jugar. Entonces más de 4 años tuvo, como 5 6. Sí, es muy probable, porque jugadores que ganaron mucho, que tienen un talento, que son habituales titulares, que son jugadores de elite, es muy difícil saber gestionar el ego de ese jugador, ¿sí? Por eso es fundamental que el técnico sepa gestionarlo y ganárselo. Y si no se lo gana, hace como hace Mourinho, que Mourinho no se casa con nadie. Bueno, no escucha, el jugador directamente no escucha el jugador Messi. Y tampoco admite errores. Si él se equivoca, es culpa del otro. Siempre tiene alguien a quien echarle la culpa o algo, que le pegue mal al pique, que le pegue al piso, que el pasto está largo, que está corto, que está lloviendo, que hay barro, que el rival siempre tiene una excusa, no admite sus errores. Y al no admitirlo, eso lo lleva a no corregirlo y a cometer siempre el mismo error. Y a cometer siempre el mismo error perjudica al equipo y va a tener que salir, ¿sí? Entonces, es difícil. Yo tengo un jugador, que es un pibito, que tiene 17 años, un central de 1,90, es extranjero, ¿sí? Que me lo recomendaron y bueno. Y ya lo he visto en 3 o 4 ocasiones y lo corregí y me lo sigue haciendo. Bueno, me lo sigue haciendo hasta la semana pasada, esta semana no lo vi. De jugar pelotas divididas horizontales, que se le interceptaron. ¿Sí? Y cada vez que lo corregí, me metí una excusa, no porque el pasto estaba largo, no porque me picó mal, nunca admitía que se equivocaba. Ya el hecho de orientar hacia adentro, jugando de 6, siendo derecho, orientar hacia adentro y querer cruzarla para el otro lado del 4, ya de por sí estás tomando una mala decisión, porque yo siempre digo, evitemos pases horizontales y cruzarla de carril a carril, ¿sí? Y el pibe siempre me metía esa excusa, tiene 16, 17 años. 2 veces me metió excusa, la tercera ya no me dijo nada y después no lo voy a hacerlo más, ¿sí? Y es algo que viene, el chico te juega en Lanús, ¿sí? En inferior de Lanús. Y es algo que yo no tiene impregnado, es una, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo era? Lo estamos viendo en video análisis. Es un patrón de juego que ya tiene incorporado, ¿sí? De orientar, cuando juega de 6, orientar hacia adentro y querer cruzar la pelota por arriba. Y nada, y le costaba, el pibe, viste, como que no reconocía su error. Hasta que, bueno, que se lo pudimos corregir, no lo vi más hacerlo, pero me costó al menos 3 entrenamientos en corregirlo, porque el chico no escucha y al no escuchar hace lo mismo. Y ahora está escuchando, porque también no lo puse un par de veces, no lo metí en los amistosos de juego y bueno, que jugamos y bueno, y el chico entonces está como corrigiendo eso. Pero tampoco habla mucho, pero te das cuenta que a la hora de que lo corregí no le gusta mucho, ¿sí? Porque viene de Lanús y esas cosas, entonces como que viene con la idea de que ya sabe algo, pero no, que le cuesta mucho, ¿sí? No es que sabe que viene formado, todavía le falta formación. Y bueno, ahora se está corrigiendo. Bueno, ¿qué característica tiene el jugador necio? El ego, el orgullo. El jugador necio suele tener mucho talento, lo que lo lleva a ser orgulloso y soberbio. Esto le dura hasta su próximo fracaso. ¿Sí? El talento te puede llevar hasta donde tu mente no esté preparada, ¿sí? El talento de un futbolista lo puede llevar a jugar un mundial, conocer otros países, pero la mente de ese jugador puede ser que no esté preparada. Entonces fracasa, y cuando fracasa, se cae. Y ahí es cuando se da un baño de humildad, ¿sí? El fracaso es cuando empiezan a ser humildes. O empezamos a ser humildes, porque es para todos, no solo jugadores, para técnicos, todo el mundo. Iracundo actúa por impulso sin pensar en las consecuencias y se enoja. Cuando no le salen las cosas, se frustra y no rinde como se espera, transmitiendo malestar al equipo. Esto prácticamente está en todos los equipos, un jugador que es iracundo, que se frustra, se enoja y transmite malestar al equipo. Entonces empieza a discutir con uno, discute con el otro, en vez de estar atento a la jugada y te hacen un gol porque se pone a discutir o está empacado y no corre la pelota que perdió el compañero para dejarlo en evidencia. A mí me pasó, sí, en alguna que otra ocasión me pasó dentro del mismo AFA. Me acuerdo de una patente hace unos 4 años atrás, estábamos jugando un partido chivísimo. Tenía 2-5 muy buenos, ¿sí? Uno de los 5 la pierde y el otro en vez de ayudar a recuperar se pone a insultarlo, a gritarle porque él había perdido y se pone a discutir entre los dos y ninguno de los dos corrió. Y me hicieron el gol, perdimos 1-0 ese partido. Y fue consecuencia de jugador que los dos iracundos, los dos orgullosos, los dos jugadores necios que se ponen a discutir porque tiene el ego muy alto, una cuestión de ego, ¿sí? El hecho de discutir con el otro es porque el otro te está hiriendo el ego, te está afectando el ego y vos en vez de pensar en el equipo pensás en tu orgullo, ¿sí? Que me hirió el orgullo. Entonces te pones a discutir con el otro, en vez de pensar en el equipo y recuperar la pelota. Y bueno, pasó eso, no pensaron en el equipo, pensaron en el orgullo de ellos, se sintieron heridos en el orgullo y no recuperaron la pelota y perdimos 1-0. Y bueno, esa es una característica del jugador necio. Después otra característica es que no escuchan ni a su compañero ni al entrenador antes contestan mal. Se enfocan en su propio juego sin considerar las indicaciones. Es decir, se enfocan, por ejemplo, si es un arquero, en atajar las pelotas que tiran, ¿sí? O salir cuando se le da la gana, y no en lo que le dice el técnico. Si es un delantero, se enfoca en patear al arco y no en jugarla con el compañero, abrir banda. Son ejemplos, ¿no? Se enfocan, o si es enganche, se enfoca en tirar un caño, en gambetear, en no pasarla, etc. Se enfocan en sí mismos, a ver qué pueden hacer ellos para mostrarse. Después, una de otras características, estas son 4 características generales, hay más. No reconoce sus errores y sigue cometiendo los mismos, como mencionábamos recién. Y bueno, ¿cómo lograr que el jugador supere la necedad y desarrolle una mentalidad más abierta y receptiva? Conocer a los jugadores, entender la personalidad, el temperamento, obviamente, necesidades y motivaciones de cada jugador. Tener que llegar de tal forma que vos sepas todo esto, qué necesidad tiene, cuáles son sus motivaciones, y comprenderlo, ¿sí? Ponerte en el lugar del jugador. Y así juntos poder trabajar en conjunto, ¿sí? Que el talento del jugador se ponga a disposición del equipo y que ayude a rendir y a ganar el equipo. ¿Sí? Comunicación efectiva, enseñarle a escuchar y a comunicarse de manera efectiva. ¿Qué significa de manera efectiva? Que sea una comunicación sin intervención, ¿sí? sin que... ¿Cómo se dice? Bueno, ahora después de una otra mira. Que sea una comunicación efectiva, que directa, sin interrupción, sin ruido, ¿sí? Después, bueno, aprender de los errores, ¿sí? Ayudar a entender que los errores son una oportunidad para aprender y crecer.
Cuando el jugador es necio, que no reconoce que se equivoca, hay que hacerle entender que los errores son una oportunidad para corregirlo, para aprender y crecer y mejorar. Bueno, desarrollar la empatía, ayudarle a ponerse en el lugar de los demás. Un caso muy común que pasa en todos los futbolistas del elite, del ascenso, de todos los ámbitos, es el cambio, ¿sí? Cuando sale un jugador, ese jugador no está de acuerdo con el cambio, que la mayoría no están de acuerdo con el cambio, y sale gesticulando, ¿sí? Y entra otro jugador y ve que está gesticulando y el jugador que está entrando está interpretando, se ofende porque entro yo, ¿sí? Como que lo está menospreciando al cambio, ¿sí? Al compañero. Entonces, eso es una característica de un jugador que es necio, ¿sí? El hecho de que cuando sale del campo de juego y entra otro compañero no está respetando que entra otro compañero, está menospreciándolo y lo que el compañero interpreta es que no es que está enojado con el técnico, sino lo que suele interpretar un jugador es que lo está cambiando por este que es de madera, ¿sí? Eso es lo que interpreta el jugador, que se cree más el que está saliendo que el que está entrando. Entonces genera un fastidio, ¿sí? No genera algo positivo. En cambio, los jugadores que son cambiados, van, lo abrazan al compañero, saludan a todo el mundo, esos son jugadores inteligentes. Bueno, por eso es importante enseñarle al jugador que desarrolle la empatía, que se ponga en el lugar del compañero. Si sale él, que no gesticule, que no ponga cara de que no le gusta el cambio, sino que tenga una comunicación con todo el entorno, que sea efectiva, ¿sí? Que demuestre que el cambio que está haciendo el técnico es válido, que ahí está entrando un compañero que puede llegar a resolver el partido, que este jugador no podía resolverlo, tiene que abrazarlo, saludarlo, saludar a otro compañero. ¿Sí? Ese es un jugador inteligente, ¿sí? Y que genera bienestar dentro del equipo, y incluso le genera confianza al que está entrando para que pueda rendir mejor. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta o comentar algo hasta acá? Mi parte no veníamos bien. Perfecto. Avanzamos. Bueno, practicar la humildad, ayudarle a entender que la humildad es una virtud, enseñarle a reconocer sus limitaciones y a estar dispuesto a aprender de los demás. ¿Sí? El jugador tiene que aprender de los demás, no es que lo sabe todo. Y ser un modelo a seguir. Como entrenador es importante ser un modelo a seguir, demostrar el comportamiento que deseas ver en los jugadores. Sí, si vos le decías al jugador que no se pelee con su compañero, vos te vivís peleando con tu compañero, con los jugadores, está dando un ejemplo. Si le decías al jugador que no diga malas palabras y vos te la pasás diciendo malas palabras, está dando un ejemplo. Si le decías al jugador que sea disciplinado, llegue temprano y vos llegas tarde, está dando un ejemplo. Si le decís al jugador que se cuide con las comidas, con las bebidas, etcétera, que el cuerpo debe ser cuidado de cierta forma y vos fumás, tomás cerveza, estás dando un ejemplo. Entonces hay que ser un modelo a seguir. Lo que uno dice con la boca lo tiene que bancar con el pecho. Bueno, métodos de comunicación para manejar y evitar conflictos. ¿Sí? Ahí vimos los tipos de jugadores, ¿sí? Todos grandes rasgos, jugador inteligente versus necio, y los conflictos mayormente se generan cuando tenés un jugador necio o cuando vos sos necio también como técnico. Así que en vez de querer resolver los conflictos, los terminás, digamos, no la continuás, ¿sí? No lo resolvés, sino que terminás empeorando el conflicto. Bueno, existen varios métodos de comunicación que podemos emplear con los jugadores, pero esto deben tener en cuenta factores tales como la personalidad del jugador, temperamento, que decíamos hace un rato, ¿sí? Los 4 temperamentos, el motivo para comunicarse con el jugador y el objetivo, y el mejor lugar y circunstancia. Bueno, tenemos el método de mando, el método eficaz cuando el tiempo premia y los jugadores necesitan información rápida y sencilla. Recuerden que estos son métodos para manejar y evitar conflictos, ¿sí? Entonces vos tenés que tener una comunicación asertiva y efectiva con el jugador. El mando. El entrenador debe ser claro y preciso en sus instrucciones, diciendo al jugador exactamente lo que ha de hacer. Es decir, el mando directo. Y como vimos en pedagogía, en didáctica en su momento, que los métodos de enseñanza, uno es el mando directo, que consiste justamente en esto, que debemos ser claro, preciso, y el mando lo toma el técnico y le da indicaciones al jugador para que resuelva dentro del campo de juego o en alguna situación externa a lo que es el juego. Después la conversación, diálogo relajado en el cual ambas partes pueden ayudar sus puntos de vista. Con frecuencia un jugador se sincerará más de lo que lo haría en la charla formal del equipo, donde puede verse inhibido. Y muchas veces esta charla o esta conversación no se da con el director técnico porque el jugador, al tener un cierto respeto por encima del resto del cuerpo técnico, y también al tener un cierto temor al técnico, no se le acerca para poder charlar. Salvo que el técnico vaya, pero no abre su corazón con el técnico. Muchas veces los jugadores, sino con algún integrante del cuerpo técnico, con el psicólogo, con el coaching. Pero es fundamental como director técnico poder mantener una conversación con el jugador, que eso le genera confianza, también a vos te da los puntos de vista que tiene el jugador, te da una pauta para saber cómo manejarte con el jugador. Bueno, a jugadores tímidos o carentes de confianza se les puede ayudar con las técnicas de preguntas y respuestas o las de desafío. ¿Sí? Los rompehielos. ¿Sí? Igual si el jugador no se suelta el rompehielos, le empiezas a preguntar cómo está tu familia, qué es lo que haces en tu momento libre, qué sé yo, le recordás jugadas buenas que hizo, los goles. Entonces eso le va generando confianza, le va generando una cierta alegría por recordar cosas buenas. Y esto hace que entre en confianza tanto el técnico como el jugador y puedan tener una conversación. Bueno, la charla del equipo se transmite en asuntos más serios e inmediatos por parte del entrenador en un sistema unidireccional, que tiene una única dirección sin muchas interrupciones. El tono de voz y el habla deben cambiar según las necesidades del momento. ¿Se entiende esto, no? Si vos querés hacer énfasis en alguna jugada, tenés que gesticular más, tenés que levantar un poco más la voz, ¿sí? Hacer énfasis, justamente eso, para que el jugador ponga más atención. Bueno, las charlas del equipo deben ser planificadas con antelación, reflexionando mucho sobre su enfoque, estilo y contenido. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Dani, sí. Perfecto. Un segundo. Bueno, análisis del partido. El entrenador puede proporcionar información basada en los hechos de forma objetiva, analizando detalles sobre el rendimiento de los jugadores. Ello debe realizarse con cuidado para que no lo tomen como una crítica personal. Eso es verdad. Hay veces que jugadores, me ha pasado, cuando vos estás analizando el juego en la charla del equipo, ¿sí? Estás presentando la jugada, estás corrigiendo algunos patrones que identificaste, los jugadores se lo toman personal y se sienten ofendidos. No todos, algunos se lo toman como un desafío e intentan corregirlo, no se lo toman mal, pero hay jugadores que se lo toman de forma personal y son susceptibles a lo que uno le dice, y eso genera un conflicto después. Entonces es bueno saber cómo llegarle. Existe una técnica, no sé si la conocen, la vieron en psicología, la técnica del rodeo, ¿la escucharon? ¿Saben a cuál me refiero? Bueno, la técnica del rodeo
es aquella en la cual vos al jugador le empezás a hablar de todas las circunstancias buenas que desarrolló en el juego, ¿sí? De todos los momentos del juego que hizo bien, ¿sí? Y lo empezás a elogiar. Bueno, y vos tenés un feedback de él, haces un ida y vuelta, que el jugador se sienta cómodo, y después cuando querés decirle algo, alguna corrección, trabajar en algo que hay que corregir, se lo decís a lo último. ¿Sí? Y después volvés a hacer un refuerzo positivo del trabajo que hizo en el campo de juego, para que no se lo tome personal y para que no se sienta ofendido. Hay muchas veces que, como técnicos, nos equivocamos y vamos directamente al grano y al jugador lo hacemos sentir mal. Entonces, eso tenemos que corregirlo como técnicos. ¿Sí? A mí me ha pasado que directamente hemos analizado jugadas en las cuales hemos ido al grano directamente, ¿sí? Con la jugada en cuestión y el jugador se ha sentido ofendido, ¿sí? Porque va directamente sin filtros. Y también cuando querés reforzar conceptos que estás trabajando, que están haciendo bien, hay que hacer énfasis, ¿sí? A la hora de señalarlo al jugador, en las cosas buenas que hicieron, hay que hacer énfasis y después de hacerle el rodeo, volver a reforzar ese énfasis, hacer énfasis nuevamente en las cosas buenas que hicieron, para que el jugador se tome bien y tenga una buena sensación a la hora de que tenga que corregir lo que uno le pide. Bueno, debe persuadir y asegurar a los jugadores que se hace para mejorar el rendimiento individual y grupal. Todo lo que uno hace como técnico a la hora de analizar el partido lo hace para mejorar y para ganar, que es lo más importante en el juego, ¿sí? En los partidos, lo más importante es ganar. Y para ganar hay que corregir errores, ¿sí? Corregir errores, el análisis de video, análisis de partido no te garantiza que vas a ganar, pero te da un margen, te achica el margen de error, ¿sí? Y bueno, en el análisis de partido debemos analizar cuestiones que impliquen a un gran número de jugadores, mediocampistas, defensores, etcétera, etcétera, ¿sí? En la jugada, fíjense que siempre, cada vez que analizamos una jugada y buscamos patrones de juego, siempre están implicados varios jugadores. A veces de forma individual uno, por ejemplo, perdió una pelota, no volvió, no hizo el retroceso, no hizo la presión tras pérdida, pero también tenés tus otros compañeros, los otros jugadores que están cerca de la jugada que tampoco vuelven, entonces implica un número importante de jugadores. Entonces no debemos hacer énfasis en el error de un solo jugador, sino que debemos hacer énfasis en los jugadores que tuvieran ese sector donde se perdió la pelota. Obviamente corregir al que perdió la pelota y corregir también a nosotros, porque una vez que vos perdés la pelota, se quedan todos mirando y parados, probablemente te hagan el gol. Pero si vos le inculcás a los jugadores que tras haber perdido esa pelota, el primero que tiene que recuperarse el que la pierde, y luego si no llega a recuperarse, tienen que replegar todos de tal forma que puedan llegar a recuperar la pelota. Entonces implica a todos esos jugadores. No hay que hacer énfasis en uno solo. Y tampoco hay que hacer énfasis, es decir, cuando estás hablando grupalmente. Después del jugador sí, le haces énfasis sobre lo bueno que hizo y lo rodeas con lo que querés corregir, lo vas rodeando con todo lo bueno que hizo. ¿Sí? Haciendo énfasis siempre en lo bueno. Pero cuando hacemos análisis de partido de forma grupal, no hay que hacer hincapié ni énfasis en un solo jugador, sino en todos los jugadores que estén implicados en la jugada. ¿Me explico? Bueno, avanzamos. Demostración visual. Para informar y comunicar ideas, el entrenador puede utilizar soportes visuales, pizarra táctica, tablet, videos, ¿sí? Etcétera. Es una buena forma de comunicar. Un segundito pongo a grabar la clase de psicología y ya estamos. Bueno, comunicación durante el juego. Es fundamental que los jugadores se transmitan unos a otros información fiable rápidamente durante el partido. Los mejores situados suelen ser el arquero o los jugadores de la defensa, ¿sí? Porque tienen todo el campo por delante. El entrenador debe dedicar algún tiempo para asegurarse de que los jugadores están familiarizados con este tipo de comunicación. Obviamente que lo que tiene más cercanía a todos los jugadores suele ser los jugadores del medio campo, que tienen cercanía con la línea de ataque como la línea defensiva. Pero el arquero es el que tiene mayor visualización de todo el campo y puede llegar a dar indicaciones incluso a jugadores que están lejos de él, sí, a 40, 50 metros. ¿Por qué? Porque ve todo. En cambio, otro jugador en otra posición puede llegar a estar de espalda en algún momento. Esto es lo que le quería decir, trabas en la comunicación. Cuando uno tiene una comunicación efectiva, no tiene que tener trabas en la comunicación. ¿Cuáles son las trabas? Hablar demasiado. Hábitos discursivos, que decir mucho discurso, ¿sí? Como que chamullás mucho. Discurso ilógico, por ejemplo, no sé, juega Deportivo Italiano, la final de la Copa Argentina contra Boca, y el técnico empieza a decir, hoy le vamos a ganar 10-0 a Boca. Eso es un discurso ilógico. Bueno, gente, ¿algún comentario o algo? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, Dani, vamos bien. ¿Alguna pregunta o algo por el estilo? Bueno, recuerden que entre técnico y jugadores, un segundo que puse otra cosa acá. Entre técnico y jugadores no tiene que haber trabas en la comunicación. ¿Sí? Hay que hablar demasiado, es decir, hay que hablar lo justo y lo necesario, no tenemos que chamullar y tampoco decir discursos ilógicos. ¿Sí? Esas son las trabas que pueden llegar a haber en la comunicación. Bueno, con esto vamos terminando, ¿sí? Lo que es esta materia, en el día de hoy. Signo de los jugadores cuando uno tiene trabas en la comunicación, que se alejan mientras hablamos. Si ustedes prestan atención, cuando están con el grupo de jugadores, que los tienen amontonados, cuando estás hablando demasiado, el jugador se empieza a alejar, camina 5 metros, vuelve, 2 metros, vuelve, mira para un lado, para un otro, para otro, porque ya se empieza a distraer porque ya está saturado de lo que le estás hablando. Después se cruzan de brazos, ¿sí? Como que están incómodos ya, como que quieren arrancar. Debían mirar al entrenador mientras habla. Dibujar una línea imaginaria con los pies entre ellos y el entrenador, y que empiezan a zapatear mismo, que empiezan con el finger nervioso, que tac, 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 ahí, o empiezan a moverse la rodilla, empiezan a dibujar con los botines líneas imaginarias, empiezan a charlar entre ellos. Bueno, esos son trabas en la comunicación, eso genera trabas en la comunicación, ¿sí? Son signos de los jugadores. Bueno, cuando bostezan, porque se están durmiendo, arrastran los pies, y negarse a tomar parte en la conversación, eso es menos habitual, pero ya cuando está charlando demasiado, el jugador como que quiere evadir, quiere jugar, quiere entrenar, entonces medio que se aleja, ¿sí? O que dice voy al baño, no pasa habitual, pero puede llegar a pasar, ¿sí? Como que se quiere alejar, que no le interesa la conversación. Bueno, dejamos acá. Signo de los jugadores. ¿Quieren comentar algo? ¿O alguna pregunta? No, Dani. Bueno, dejamos acá, son 21 y 11. En 5 minutitos arrancamos, ¿sí? Con la otra materia. Voy a tomar agua y voy a preparar el PowerPoint y ya arrancamos.